Hola, buenas tardes, maestra Susana y compañeros de la clase de bioseguridad. El día de hoy expondremos COVID-19, Protocolo General de Bioseguridad en el marco de la pandemia, y los integrantes del equipo son Emilio Aragón, Raimundo Hernández, Darío Mellón, Javi Rodríguez y su servidora Karime Paredes. El contenido de la presentación está dividido en 5 partes. Primero, los antecedentes en los cuales hablará un poco de qué es una pandemia, cuáles son las pandemias anteriormente registradas. En segundo, una breve introducción sobre el COVID-19. En tercero, el desarrollo del cual se hablarán temas desde el paciente cero hasta la vacuna ya desarrollada. Finalmente, conclusión y referencias. Muy buenas a todos, mi nombre es Darío y yo les voy a dar unos pequeños antecedentes para poder comprender mejor el contexto que rodea la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos. Primero que nada tenemos que identificar qué son las pandemias. La Organización Mundial de la Salud define una pandemia como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Ellos continúan en su definición. Una pandemia se produce cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo. Ellos también continúan diciendo que normalmente las pandemias por virus surgen cuando un virus que afecta a un animal doméstico o de granja pasa a un ser humano y entonces nosotros como especie no estamos preparados para enfrentarlo. Por eso es que causa tantos estragos y tanta destrucción, por así decirlo. Ahora lo que vamos a hacer siguiente, vamos a ver una reseña histórica de las pandemias pasadas para poder conectar ciertas similitudes entre lo que estamos sufriendo en estos momentos y lo que sucedió en aquellos tiempos de pandemias. Vamos a hablar principalmente de las pandemias que surgieron después del siglo XX, porque antes nosotros conocemos que hubieron pandemias muy devastadoras, como por ejemplo la peste negra. Sin embargo, este tipo de pandemias surgieron más que nada por problemas de salubridad, por lo que eran más bacterias que virus. Y para realmente realizar comparaciones de tan lejos es muy difícil, porque las condiciones de vida eran muy distintas a las que tenemos ahora. Iniciaremos entonces con lo que es la fiebre española. La fiebre española fue la primera pandemia del siglo XX que fue tan considerable como para mencionarla en esta presentación. Se conoce así debido a que la prensa española fue la única en Europa que le dio cobertura. La razón por la que la prensa española fue la única que le dio cobertura en estos tiempos fue porque Europa en el año de 1918 estaba inmiscuida en una guerra mundial. España era un país neutral, por lo que su prensa no tenía ese control tan riguroso que tenían el resto de países que sí estaban aliados a uno u otro bando. El virus que ocasionó la fiebre española es el virus de la influenza AH1N1. El número de infectados aproximado es de 500 millones y el número de fallecidos se estima también en unos 50 millones, por lo que la enfermedad tuvo una tasa de mortalidad del 10%. Los grupos vulnerables de esta enfermedad fueron los menores de 5 años, los mayores de 65 y una inusual tasa de mortalidad de personas de entre 20 a 40 años, lo que nosotros conocemos como un grupo que por lo general está seguro porque se encuentra sano, joven y fuerte. Esto fue lo que ocasionó que esta pandemia fuera tan destructiva, que tantas personas tan jóvenes murieran a causa de ella. La siguiente pandemia de la que yo quisiera hablar es la pandemia de 1957. Esta pandemia surgió en el este asiático, en China, Vietnam y el resto de países que se encuentran en esa área. Esta pandemia surgió en el año 1957, como ya lo comenté, y el virus que la ocasionó fue el de la influenza AH2N2. El número de fallecidos se encuentra en un estimado de 1.1 millones y los grupos vulnerables fueron personas mayores de 65 años. Lo característico de esta pandemia es que se limitó casi que exclusivo a Asia. Sí, obviamente hubieron casos en el resto del mundo, pero no como para considerarlos una epidemia. La pandemia en sí se limitó al continente asiático, en énfasis o principalmente en el este asiático. La siguiente pandemia es la de 1968. Esta es muy parecida a la anterior porque la pandemia tanto de 1918, la de 1957 y 1968 tuvieron un origen aviar, o sea que fueron aves o en este caso por ejemplo gallinas las que
portaban el virus originalmente y fue cuando se le transmitió a un ser humano. Esta pandemia surgió en Estados Unidos. El virus de la influenza que lo ocasionó es el AH3N2. El número de fallecidos aproximado es de 1 millón. Los grupos vulnerables son personas mayores de 65 años. Y el área de influencia principalmente fue en el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, Australia y el resto de países que consideramos en el bloque occidental. Esa fue la diferencia a la pandemia anterior, que se limitaba más que nada al este asiático. La siguiente pandemia de la que voy a hablar es una que muchos de nosotros nos tocó vivir en persona, que es la pandemia de la influenza del 2009. Esta pandemia afectó principalmente a los países de Norteamérica, Estados Unidos y México. Esta variación del H1N1 tuvo un origen porcino, que es diferente a la de 1918, que también era una influenza H1N1, que tuvo un origen aviar. Esta influenza del 2009 tuvo una mutación que se conoce como PDM09. El número de fallecidos es un estimado de 18.282 personas. La cantidad tan pequeña de muertes se debe mucho o en gran parte a los avances que hemos tenido en la medicina, ya que este virus no se propagó tanto como el virus de 1918. Los grupos vulnerables son las personas con condiciones preexistentes como la neumonía, y el área de influencia principalmente se encontró en Norteamérica, como les comentaba, en México y el sudeste de Estados Unidos, como California, Arizona y Nevada, por ejemplo. El mapa que se encuentra en la parte de abajo son los países que tuvieron casos confirmados de fallecidos y casos confirmados pues, de la enfermedad. En negro son los que tuvieron fallecidos, en rojo son los que nada más hubieron infecciones, más no hubieron muertes. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ver la cronología de hechos de los coronavirus. Estos fueron descubiertos primeramente en 1965, pero fueron aislados por primera vez en la década de los 70. Se le dio el nombre de coronavirus debido a la forma que tiene en su superficie, como con estas protuberancias. Los científicos en su tiempo lo identificaron mucho con las coronas como de reyes o de la realeza. Fue por eso que se llama coronavirus. El SARS-CoV-1 apareció por primera vez en la provincia de Guangdong, al sur de China, por allá del año 2003. Este SARS-CoV-1 provocó la muerte de 774 personas. También apareció en el 2012 una variación conocida como el MERS, que apareció por primera vez en Arabia Saudita. Esto provocó la muerte de 858 personas. Vamos a dar una breve introducción de lo que son los coronavirus, de lo que es el SARS, para poder hablar de los protocolos y del resto de la presentación. Los coronavirus son una gran familia de virus respiratorios que se encuentran en todo el mundo y causan una variedad de enfermedades en los animales y en los humanos. En los humanos, los coronavirus pueden causar enfermedades que en mayor proporción son leves, como pueden ser el resfriado común. Sin embargo, pueden llegar a ser muy graves, como el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, o el síndrome respiratorio severo del Medio Oriente, que es el MERS. El nuevo coronavirus es un SARS-CoV número 2, que es ahora sí que podríamos llamar la continuación del SARS-CoV-1, que surgió en el 2012. Este SARS se encontró por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del 2019. A manera de conclusión, nosotros podemos dar una visión un poco más completa. Y estas fueron nuestras referencias. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Raimundo Hernández y voy a presentarles un poco sobre el desarrollo de la presentación, empezando por platicándoles un poco sobre el paciente cero. Este paciente se le reconoce como un empleado de oficina de la ciudad de Wuhan que no había tenido ah, ningún viaje en el último tiempo cuando fue que empezó a presentar los síntomas, que fue el 8 de diciembre del 2019. Esta persona se le conoce como la primera persona que se le ubicó que tenía COVID,
pero se cree que el virus se originó desde un poco antes, ya que se cree que el virus se originó en murciélagos, que este virus dio salto en los humanos en uno de los mercados húmedos al aire libre de Wuhan, donde hay muchas especies de animales que están vivos, porque ahí mismo los venden vivos, y este tipo de condiciones de cercanía entre diferentes especies puede permitir que virus de diferentes animales intercambien genes. Y entonces en este intercambio de genes y mutación de los virus se puede dar a que uno de esos virus pueda infectar a seres humanos, como fue en el caso del COVID, que el virus era de un murciélago y se llegó a otro animal, que ese animal después se lo transmitió a los seres humanos. Hay un descubrimiento muy interesante que habla sobre que algunos investigadores europeos encontraron que en bancos de muestras de sangre que se habían tomado en noviembre del mismo año, o sea, del primer caso conocido, presentaban anticuerpos de COVID, por lo que muestra que el COVID se estuvo propagando mucho antes, incluso internacionalmente, antes de que se conociera del primer caso de COVID. Esto pues ya nosotros sabemos que muchas de las personas son asintomáticas y se contagian muy fácil. Esto no es una indicación de que el COVID se originó en Europa, pero es una indicación de que el COVID estuvo propagado ampliamente en la ciudad de Wuhan, ya que es una ciudad muy conectada internacionalmente. En las investigaciones más recientes no se ha logrado ubicar cuál fue el animal que hizo el salto de murciélago a seres humanos, porque la cantidad de animales que se presentaban en esos mercados es gigante, entonces el poder encontrar de dónde vino es muy difícil. Como plan de contingencia a nivel internacional, la recomendación constante de la OMS es que los países eviten las restricciones comerciales y de viaje siempre que sea posible. Esta recomendación se basa en evidencia que sugiere que tales restricciones pueden ralentizar la propagación de enfermedades, pero no prevenirla, al tiempo que impactan la economía global y el bienestar de las personas. Evitar la interferencia innecesaria en el tráfico y el comercio internacional es un objetivo fundamental del Reglamento Sanitario Internacional, un acuerdo jurídico internacional sobre respuesta a enfermedades infecciosas y otras emergencias sanitarias que se estableció desde 1969. A nivel nacional, el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el 30 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, mediante el cual se establece que la Secretaría de Salud determinará las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. En atención a lo anterior, el 31 de marzo del 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, en donde se establecieron, entre otras, las siguientes medidas extraordinarias que deberán implementar el sector privado para atender la referida emergencia sanitaria. En primera parte, la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30 de marzo del 2020 hasta el 30 de abril de 2020. Número 2. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas como esenciales: las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud, los sectores fundamentales para el funcionamiento de la economía, las de los sectores fundamentales para el funcionamiento de la economía, como lo son la distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, industrias de alimentos, mercados de alimentos, supermercados, etc. Las necesarias para la conservación y mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables como lo son el agua potable, la energía eléctrica, el gas y el petróleo. Como número 3, en todos los lugares en los que se realicen las actividades esenciales no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Como número 4, el resguardo domiciliario a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo, con diagnóstico de hipertensión arterial,
diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, inmunosupresión, insuficiencia renal o hepática, incluso si su actividad laboral se considera esencial. Número 5. Una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas, se emitirán lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales de toda la población. ¿Qué medidas se tomaron en el noroeste de México? Como nosotros nos encontramos en frontera y derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el 21 de marzo el gobierno de los Estados Unidos limitó el cruce fronterizo por las garitas, todos los puertos de entrada, de toda la frontera entre México y los Estados Unidos de América, suspendiendo el cruce no esencial y privilegiando el comercio bilateral. Las medidas de contención. Estas medidas van desde el paro de actividades consideradas como no esenciales, como la del sector educativo público y privado en todos sus niveles, donde se han optado por continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad de clases virtuales. Las autoridades sanitarias también han intensificado las medidas de prevención, como lo son el uso de cubrebocas, el distanciamiento social a por lo menos 1,5 metros de separación, el uso de gel antibacterial en los centros de gobierno, aeropuertos, centrales de autobuses, hospitales, bancos y en cualquier momento en que los ciudadanos tengan la necesidad de salir de sus hogares para suplirse de víveres o medicamentos esenciales. COVID-19 en el organismo, cuadro clínico y manejo de la enfermedad. El cuadro clínico de COVID-19 varía desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con insuficiencia respiratoria con requerimientos de ventilación mecánica, con riesgos de compromiso sistémico por sepsis, choque séptico y síndrome de disfunción multiorgánica. El 80% de las veces los síntomas son leves y consisten en un 98% fiebre, 76% tos seca, dolor de garganta y cabeza 8%, aumento de la secreción de mucosidad nasal 44% y en estados más graves está la disnea un 55% y en niños se ha presentado la cianosis. Las pruebas disponibles para diagnóstico son la amplificación de ácido nucleico como la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que se recomienda realizarla para hacer el diagnóstico de COVID-19 en pacientes sintomáticos. Los estudios serológicos están aún en investigación. En un futuro reciente se sabrá su utilidad y aplicabilidad. La secuencia viral, que es útil para demostrar mutaciones del genoma viral. Y por último, el cultivo viral, el cual no se recomienda realizar de rutina. El tratamiento es de soporte y preventivo mediante recomendaciones de aislamiento respiratorio y de contacto. La terapia de oxígeno se reserva para casos severos de la enfermedad, con el objetivo de mantener la saturación de oxígeno mayor que 90%. El ventilador mecánico se utiliza en caso de falla ventilatoria refractaria a oxigenoterapia. A pesar de no contar con un tratamiento antiviral específico, se han propuesto medicamentos como remdesivir, lopinavir o ritonavir, así como otros medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina e interferón alfa y beta. Hola, habla Javid y les voy a hablar acerca del desarrollo de la pandemia del COVID-19 y de algunas cifras actualizadas. Vamos a comenzar con una recapitulación de sucesos globales con un especial enfoque en la OMS a lo largo de esta pandemia. Primero, por el año 2013 surgió en el sudeste asiático una enfermedad causada por un tipo de coronavirus llamada SARS-CoV-1 que infectó a más de 8.000 personas y mató a 774. Además, la enfermedad respiratoria MERS o síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, identificado por primera vez en Arabia Saudita, también infectó a 2.500 personas, de las cuales más de 850 perecieron. Con estos sucesos se impulsó el desarrollo de la primera vacuna de RNA, suceso clave para lo que es hoy en día las vacunas que varios de nuestros familiares, seguramente algunos de nosotros, estamos recibiendo. Pasando un poco al inicio de la pandemia, tenemos que la primera infección por parte del virus SARS-CoV-2 o el virus que causa la enfermedad del COVID-19
se dio el día 12 de diciembre de 2019 en Asia. Y para el 31 de diciembre del mismo año, la Comisión Municipal de Wuhan, que es la provincia donde se dio el brote del virus, notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad y posteriormente se determinó que es una nueva especie de coronavirus. No fue hasta el día 4 de enero de 2020 que la OMS informó acerca de la existencia de este virus y 6 días después, el 10 de enero, publicó en línea un amplio conjunto de orientaciones técnicas con recomendaciones para todos los países sobre el modo de cómo detectar casos, realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. 2 días después, el día 12 de enero de 2020, China hizo pública la secuencia genética del virus causante del COVID-19. Para el día siguiente se registró el primer caso de COVID-19 en el país de Tailandia, siendo el primero fuera de China. El 30 de enero se confirmaron un total de 7.818 casos en todo el mundo, y la OMS evaluó el riesgo en China como muy alto y el riesgo mundial como alto. El 11 de marzo, la OMS determinó que COVID-19 se puede caracterizar como una pandemia debido a los altos niveles de propagación de la enfermedad y su gravedad. Precisamente en este mismo mes, el mes de marzo, Moderna, la empresa, comenzó con la fase 1 de pruebas para la vacuna contra esta enfermedad. Hasta el mes de abril, Pfizer también comenzó con la fase 1 de sus pruebas. Durante el transcurso del día 4 de abril de 2020, la OMS informó que los casos de COVID se multiplicaron por 10 en al menos un mes, alcanzando el millón de casos en todo el mundo. Para julio de 2020, Moderna y Pfizer comenzaron con las fases 2 y 3 de las pruebas de vacunación contra COVID-19 y en diciembre del mismo año finalmente se publicaron los datos clínicos de los resultados de dichas pruebas, de manera que esto resultó en la aprobación de la FDA de Estados Unidos para comenzar con la replicación y la aplicación masiva de vacunas. La enfermedad del COVID-19 se trasladó desde Asia hasta Europa, teniendo a Italia y España como los países más afectados con un gran número de casos positivos y decesos para ese momento. No obstante, días después la enfermedad llegó a América, siendo hoy el continente con un mayor número de contagiados, con más de 530.000 casos activos, teniendo Estados Unidos como el país más afectado. Sin embargo, el primer caso de COVID-19 en México fue detectado el 27 de febrero de 2020. Para el 30 de marzo se decretó una emergencia nacional de salud en México debido a la evolución de los casos confirmados y las muertes causadas por esta enfermedad, pero no fue hasta el 30 de abril, 64 años después, que el número de pacientes aumentó exponencialmente, teniendo para esa fecha 19.224 casos confirmados y 1.859 defunciones. El comienzo de la fase 3 en México empezó el día 21 de abril de 2020, gracias a la evidencia que se tenía de brotes activos y la propagación en el territorio nacional de la enfermedad. Las medidas tomadas, como todos sabemos, en esta fase fueron la suspensión de actividades en el sector público, privado y social, así como la creación y la extensión de la famosa Jornada Nacional de Sana Distancia. Unos meses después, el día 24 de diciembre de 2020, comenzó la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 a la población del país. Por ahora, este programa de vacunación contempla a los adultos mayores de 60 años, el personal médico y aparte del personal educativo. A continuación se muestran cifras actualizadas al día 27 de abril. Vamos a comenzar con los casos confirmados, teniendo a los Estados Unidos de América con más de 31 millones de casos confirmados, seguido de la India con 18 millones de casos, poco más. En la tercera posición tenemos a Brasil con más de 14 millones de casos. Y finalmente en el top 4 tenemos a Francia con más de 5 millones, casi 5 millones y medio de casos. Hablando un poco de defunciones, encabeza la lista de nuevo Estados Unidos de América con un poco más de medio millón de muertes, seguido de Brasil con casi 400.000 muertes. Y en tercera posición tenemos a México, nuestro país, con más de 200.000 muertes. Por último, en el top 4 tenemos a la India
que está a punto de llegar a las 200.000 muertes a causa de la enfermedad. Hablando un poco de casos por continente, tenemos que América es el más afectado con más de 61 casos, seguido de Europa con 51 millones. En el sureste de Asia tenemos 21 millones de casos confirmados y en el Mediterráneo Oriental tenemos 9 millones. África tiene más de 3 millones de casos confirmados y por último el Pacífico Occidental tiene casi 2 millones y medio de casos confirmados. Bueno, pasando un poco a datos un poco más nacionales, tenemos que en nuestro país, para la fecha del 28 de abril, se acumularon un total de 2.333.126 casos confirmados y donde desgraciadamente de los cuales 215.547 personas han perdido la vida. México es, como mencionaba anteriormente, el tercer país del mundo con más decesos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. En cuanto a la posición en número de contagios, según la Universidad Johns Hopkins, ocupa la 15ª posición. Y también para el 23 de abril de 2021, que fue la última fecha en la que se realizó un conteo, se han administrado un total de 11.622.868 dosis de vacunas. Hola, ahora les voy a platicar un poco sobre las medidas personales de seguridad para el COVID. Estas aquí en esta diapositiva se presentan las más comunes, las que todos conocemos, como el de guardar 1 metro de distancia entre las personas, el que el cubrebocas sea parte de tu vida cotidiana y en todas las interacciones con otras personas, el evitar lugares cerrados y preferir hacer visitas en el aire libre, el lavado de manos muy periódicamente y involucrarlo mucho en nuestra vida, evitar tocarnos la cara desde los ojos, nariz y boca, las medidas de salud como el de cuando el momento de toser en un pañuelo o en la parte interior del codo y claro, el desinfectar constantemente las áreas de superficies, pero hay otras indicaciones que la OMS, que es la que nos brinda esta información, nos da. Entre las más interesantes que se me hizo fue el de que es muy importante visitar a personas que están en establecimientos de atención de larga estancia, prácticamente como los abuelitos, ya que estas personas necesitan visitas porque no pueden estar completamente solos porque pueden caer en depresión y esto los puede bajar más las defensas y ser más propensos incluso no solo al COVID sino a otras enfermedades, por lo que a mí se me hace muy interesante que al principio de la pandemia la narrativa que se guiaba era el no visiten a los abuelos, es difícil pero no los visiten, pero ahora ya que sabemos un poco más sobre el virus y sabemos qué medidas podemos tomar para, para evitar contagios, es, es más benéfico poder ir a visitarlos porque estas personas van a estar en un mejor estado emocional y van a poder estar más saludables. Claro que con sus precauciones, como es el que si en algún momento llegas a tener síntomas, pues llamar y tal vez cancelar la cita y probablemente hacerte la prueba, el estar bien enterado sobre las condiciones en las que están la toma de las visitas, como si necesitas hacerte la prueba antes de ir a visitar, que las mascarillas, que si es al aire libre, esto para estar un poco más prevenido al momento de llegar de la visita. Las medidas de siempre de lavarte las manos, mascarilla, 1 metro de distancia y también el de mantenerse en contacto, que la visita no nomás sea de una intención, sino que a pesar de que no estés ahí, pues hay muchas maneras de hacerlo por teléfono, por videollamadas. Yo creo que se me hizo muy interesante es el explicarles porque esas personas tal vez no están tan al tanto de la gravedad de la situación y lo que estamos pasando y porque es importante que tal vez traigan el cubrebocas, que se laven las manos y la importancia de que se vacunen porque en estos grupos vulnerables es donde la desinformación suele propagarse un poquito más. Otra también que en lo personal no he tenido la dicha de no tener que necesitar esta información de que es que si alguien en tu hogar se enferma de COVID, claro está el que esta persona tiene que ser aislada en su propia habitación,
que tiene que tener sus propios utensilios de comida, vasos, platos, tenedores, cuchillos, y que la persona de menor riesgo de COVID sea una persona joven, saludable, sea la que tenga el contacto con ella al momento de darle de comer y todo esto. Y claro, el estar al tanto del infectado, que es la temperatura, que si está tomando agua, que si está durmiendo, qué tan grave es su situación para ver si tienen que ir al médico, todo esto es muy importante. Ahora, en el momento de las compras están las de siempre, el cubrebocas, las manos y todo eso, pero hay otras como el evitar las horas pico, ya que si hay menos personas hay menos riesgo de contagio, claro. Y una que me llamó mucho la atención es esta de la izquierda, donde si llevas una lista de lo que vas a ir a comprar, es menos probable que estés más tiempo del que necesites en el mercado andar buscando de qué necesito en la casa, sino si ya sabes a qué vas, puedes hacer el mercado mucho más rápido y cortar riesgo de contagio. Hola, yo soy Emilio Aragón y voy a hablarles sobre las vacunas. Primeramente, para garantizar que las vacunas que se están desarrollando o se desarrollaron para combatir el COVID-19 deben pasar por ciertas medidas estrictas de protección, así como cualquier otra vacuna. Antes de comenzar a hablar directamente sobre esas vacunas, voy a hablarles de forma general los elementos que contiene una vacuna. Muy bien, pues el primero y el más importante, creo que es el antígeno. Esto es un elemento que todas las vacunas contienen y es un componente activo que genera una respuesta inmunitaria o, en otras palabras, las instrucciones para producir ese componente activo. Otro elemento es el conservante, que impide que la vacuna se contamine cuando se abre un vial que va a ser utilizado para vacunar a más de una persona. Además, también está el estabilizante, que impide que se produzcan reacciones químicas en la vacuna y además evita que los componentes de la vacuna se adhieran al vial. También están las sustancias tensioactivas, que mantienen mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Estas vacunas impiden que los elementos que están presentes en la vacuna en forma líquida no se aglutinen o no se asienten. Además están las sustancias residuales, que son en realidad pequeñas cantidades de sustancias que se utilizaron durante la fabricación o la producción de la vacuna. Estos no son ingredientes activos en la vacuna final. También está el diluyente, que es un líquido que se utiliza para diluir una vacuna en la concentración correcta al momento de ser utilizada. Y además está el coadyuvante. Hay que aclarar que no todas las vacunas cuentan con un coadyuvante y este sirve para mejorar la respuesta inmunitaria a la vacuna, reteniendo pues la vacuna en el lugar de inyección por un periodo más largo de tiempo. Hablando ahora sobre las pruebas clínicas contra el COVID-19, cada vacuna en desarrollo se somete a ciertas investigaciones y evaluaciones que están destinadas a identificar el antígeno que se va a utilizar para generar la respuesta inmunitaria esperada. Esta fase es conocida como fase preclínica y se realiza a cabo en animales, o sea, no en seres humanos. En esta se utiliza una vacuna experimental y tiene el fin de evaluar la seguridad y la posibilidad de prevenir la enfermedad. En caso de que haya una respuesta inmunitaria positiva, se entran a los ensayos clínicos, de los cuales consta de 3 fases. La fase 1 se le administra la vacuna a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar la seguridad, de confirmar que genera una respuesta inmunitaria, además de determinar la dosis correcta. En esta fase, los voluntarios normalmente son jóvenes adultos y además sanos. En la fase 2 se le administra la vacuna a varios cientos de voluntarios con el fin de evaluar más a fondo la seguridad y la capacidad de generar una respuesta inmunitaria. En esta fase, los participantes reúnen un cierto tipo de características parecidas, como por ejemplo la edad o el sexo. En esta fase incluye un grupo al que no se le administra la vacuna, sino un comparador para realizar, como dice la palabra, pues una comparación y determinar si los cambios en el grupo que fue vacunado se le atribuyen a la vacuna o fueron producidos al azar. Y en la fase final, o sea, la fase 3, se administra la vacuna a varios miles de voluntarios. Por lo general, en esta fase es realizada en muchos países y en diversas locaciones del país para asegurar que las conclusiones respecto a la eficacia de la vacuna pues sean válidas en relación con las distintas poblaciones. Además, en esta fase los voluntarios y los científicos quienes realizan las pruebas y los que son voluntarios de administrar la vacuna
A algunos se les aplica el producto comparador también. Esta fase es conocida como un ensayo de doble ciego y es necesario para asegurar que en las evaluaciones de seguridad o de la eficacia de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos sean influenciados por saber quiénes recibieron este producto. Al final se les revela los resultados a los participantes. Hablando ahora sobre los tipos de vacunas que fueron desarrollados y que además fueron aprobadas para su uso de emergencia en México, voy a explicar primero la vacuna de mRNA. En esta, el SARS-CoV-2, que es la cepa del coronavirus que causa el COVID-19, se le conoce también como proteína Spike. Los picos de esta proteína permiten que la hebra del ARN ingrese al cuerpo, se reproduzca y mate las células sanas. Dado que el COVID-19 es un virus nuevo para nuestro sistema, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo no ha tenido contacto con este virus y no está preparado para combatirlo. Es aquí donde entra la vacuna. La vacuna contiene ARN mensajero que fue elaborado con el código genético de proteínas Spike. Cuando la vacuna es inyectada, el ARN mensajero ingresa a las células y produce una proteína que sirve para estimular una respuesta inmune, similar a la respuesta que tiene el COVID al entrar al sistema. Ahora, si se encuentra o se tiene contacto con el virus real, nuestro organismo reconocerá pues el COVID-19 y estará preparado para combatirlo. Es así el funcionamiento básico de la vacuna de ARN mensajero. Otro tipo de vacuna, la cual fue aprobada en México para su uso de emergencia, es la vacuna de vector viral no replicante. Primero, el vector, que no es el virus en sí que causa el COVID-19, sino que es otro virus que es inofensivo para nuestro cuerpo. Ingresa a una célula dentro de nuestro organismo y usa la maquinaria celular para producir una porción inocua del virus que causa el COVID-19. Esta porción es la proteína Spike y está presente en la superficie del COVID-19. Después la célula despliega la proteína Spike sobre su superficie y nuestro sistema inmunitario reconoce que esta proteína no pertenece a nuestro sistema. Esto desencadena una respuesta de nuestro sistema inmunitario que comienza a producir anticuerpos y además activa otras células inmunitarias para combatir lo que considera una infección. Al final del proceso, nuestros organismos habrán aprendido cómo protegernos de una infección futura por el virus causante del COVID-19. Además de que el beneficio de recibir pues, la protección de la vacuna es que no nos arriesgamos a sufrir las consecuencias graves y en algunos casos letales de contraer el COVID-19. Esto suponiendo que no estamos vacunados. Bueno, y por último, les presento un pequeño resumen sobre las vacunas que fueron aprobadas en México para su uso de emergencia. Tenemos 5 que se están utilizando actualmente. Está la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, Sputnik, CanSino y Xenovia. La vacuna de Pfizer necesita 3 dosis de la vacuna. De hecho, este miércoles 28 de abril del 2021, pasó hace algunos días, se anunció oficialmente que la vacuna de Pfizer y BioNTech necesita una tercera dosis pasados 9 meses de la segunda dosis. Para aplicarla, tiene un tiempo de entre 9 a 12 meses. Esto ya es oficial y tal vez más adelante pues anuncien esa tercera vacunación. La vacuna de AstraZeneca requiere de 2 dosis. La vacuna de Sputnik 5, requiere también de 2 dosis. La vacuna de CanSino Bio es la única vacuna aprobada en México para su uso de emergencia que requiere únicamente una dosis. Mientras que la vacuna Sinovia requiere de 2 dosis. Ahora, hablando en resumen de sus efectos secundarios, los que tienen en común son dolor en el sitio de inyección, cansancio, fiebre y dolor de cabeza. Esos efectos secundarios, pues como ya lo mencioné, son en general de que causan las vacunas. Los efectos secundarios son signos normales de que el organismo pues está generando protección y estos deberían desaparecer al cabo de unos días de la vacuna. Los efectos secundarios después de la segunda dosis pueden llegar a ser más intensos de los que se experimentó en la primera dosis.
Y además estos efectos secundarios en algunos casos o en algunas personas llegan a afectar la capacidad de realizar sus actividades diarias. A manera de conclusión, podemos obtener una visión un poco más completa de lo que el virus del coronavirus ha significado para la humanidad y cómo va a dejar un gran impacto en todos los rincones del planeta, desde la gravedad en pérdidas humanas hasta el impacto social y económico que se verá a lo largo de los próximos años. En México se pudo ver claramente cómo las medidas de protección personal no se tomaron con la seriedad necesaria. La falta de conocimiento sobre la bioseguridad y su importancia llevó a muchas personas a no tomar medidas sencillas como el uso de cubrebocas y el lavado de manos. Y estas fueron las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación y del documento final. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.